Buenos días para todos, bienvenidos a este nuevo video, donde vamos a estar practicando sobre la tribu palenquera. El día de hoy me encuentro acompañado por Juan Pablo Rodríguez, Santiago de la Torre y Jesús David Bravo del grado 1102. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando de la cultura palenquera. ¿Por qué es el palenque? Entonces remontémonos a las épocas del siglo XVI, donde un grupo de esclavos que estaban fugados, que se les llamaban cimarrones, a cargo de su líder, Bencos Biojó, fundaron en inmediaciones del departamento de Bolívar un palenque al cual denominaron San Basilio de Palenque, el cual fue reconocido por la corona española después de varias luchas internas con la Real Cédula de 1691. Este es considerado como el primer pueblo libre de América, ya que aún se mantienen muchas costumbres africanas vivas y que se conservan hasta la actualidad. Entonces, aquí tenemos a los expertos Juan Pablo Rodríguez, Jesús Bravo, que nos van a explicar cómo son las tradiciones que aún se mantienen del palenque. Bien, hay Muchas que tener en gracias. cuenta que dentro de la República de Colombia, el Palenque, San Basilio de Palenque, cuenta con su propia legislación y su propia, pues, sí, su propio órgano, digamos, legislativo que se llama Macancamaná. Es decir, que cuenta con un reconocimiento casi absoluto en su libertad de cultos y tradiciones. Muchas Pues gracias. el tema de conservar la cultura ha sido complejo, en especial lo que es el tema del lenguaje. Esto se debe a los múltiples factores, entre ellos lo que es la migración interna de los palenqueros hacia la ciudad vecina de Cartagena. Es un espacio turístico e histórico colombiano a 70 kilómetros del pueblo. Entonces se podría decir que en parte son como una cultura de nómadas porque se han visto forzados a moverse a diferentes lugares. Sí, claro. Y no sé qué opinan ustedes, pero si se han dado cuenta la forma que ellos buscaron para poderse hacer entender, porque no todos eran del mismo lugar, muchos venían de diferentes partes. Y la forma como ellos lograron hacer su propio idioma para poderse hacer entender, que Más tienen importante que eso, rasgos, como ellos consiguen libertad exacto, para ser reconocidos como un pueblo libre. Una Referente a nueva lo lengua. del idioma, hay una gran conjugación de elementos, los cuales son el portugués y el español. También hay que tener claro que hay dialectos que vienen desde África Central, el cual lo entablaron todos sus pobladores que fueron esclavos traídos a América entre los siglos XV y el siglo XVI. sí, claro. También podemos ver como en los claros ejemplos que, o sea, que son muy constantes que podemos encontrar, como es con los animales, que también podemos encontrar las conjugaciones que hay. Por ejemplo, nosotros cuando queremos referirnos a algo que es plural, ponemos la S al final. Ellos no, ellos lo que hacen es colocar su forma para decir las, los, es al principio, lo colocan al principio para referirse. No, sí, y además de eso, pues es algo tipo prefijo, pero también hay que tener en cuenta de la riqueza cultural que tiene, ya que es una mezcla de diferentes culturas nativas de África, ya que todos los esclavos, todos los cimarrones, pues hacían parte de diferentes tribus nativamente africanas. Pero que todos conservaron la cultura del continente. Ujú. Y aún sigue viva Y hasta lo, nuestro... y lo transmitieron a través de un grito en contra de la discriminación racial por todo este tema del racismo y de todo lo que es como el tema de la esclavitud. Dice aproximadamente hay 2 millones de afrocolombianos que viven en el país y pues se ven afectados por esta situación de racismo. Sí, claro. Entonces es Y un, también todo ese tipo de grito revolucionario lo podemos ver en lo que ellos tomaron al principio como una pequeña canción y hoy en día es tomado como el himno, ¿sí? Que podemos ver que hablan de su fundador, que es Bencos, ¿sí? Biojó. Piojo, y que hablan de ese ser famoso, ese libertador que ellos tenían. Hablan de cómo era su forma de vida muy explícito. Yo creo que incluso independiente o sea, a la independencia, valga la redundancia, de toda América,
es porque ahí influyeron también personas blancas, pero dentro del marco de la esclavitud y del racismo que había en el siglo XVI, ellos obtuvieron esa libertad, luchando contra el Imperio Español. Todavía seguimos con un tema de racismo, a pesar de ser un país multicultural, bien técnico. Aún sigue No, habiendo claro, racismo. pero ellos lo tenían mucho más difícil. O sea, en ese tiempo era Pues, aceptado universalmente de que eran inferiores. no te discuto eso, pero es que incluso el tema del racismo hoy en día en Colombia sigue siendo muy vivo, porque nosotros nos seguimos creyendo europeos y hemos olvidado la raza indígena que decía Gaitán en uno de sus discursos. Ya Y es nos nuestra olvidamos raza. de nuestra raza. Sí, igual eso es verdad, hay que tener en cuenta también el reconocimiento que de alguna u otra forma el Estado ha intentado otorgar mediante diferentes campañas culturales. Pero sí, es una problemática que se da en la actualidad con mucha facilidad por este tema de los antepasados, bueno, de la historia. Como Claro, tal, es un proceso complejo, pero igual claro, por eso es que siempre es está ahí. tomado como un patrimonio de la humanidad. Por eso es que la UNESCO ya lo tiene, ¿sí? A San Basilio de Palenque ya lo tienen como un patrimonio. Gracias a que, como tú decías, la comunidad afrocolombiana que está organizada allí, o sea, es una cantidad inmensa. Y tienen, o sea, es muestra de la libertad, simplemente. Sí, Sí, total. yo creo que con base al tema de la libertad, ellos lo han logrado expresar mediante la música. Esta cultura también se caracteriza por diferentes usos de instrumentos tradicionales, los cuales son la tambora, también tenemos lo que es el tambor alegre, las maracas, el llamador, así creo que se llama. Y básicamente esto pues trae sus raíces de África Central, también un poco bueno, de Portugal, de esos sitios donde se hace una mezcla de sonidos con el cual su objetivo es expresar como su pensamiento o su visión. Y no solamente en la música, también en la gastronomía. Estaba Claro, leyendo aquí que en el 2014 un grupo de palenqueros publicó un libro de cocina y en el año 2014 fue considerado como el mejor del mundo por el Gourmand World Cookbook Awards, lo que es un logro muy importante para esta comunidad. claro, claro, Sí, eso Claro. es claro. cierto, pero a partir del movimiento de la música es donde se empezaron a generar los primeros orígenes de manifestación por medio del grito contra la discriminación en Colombia. Sí, pero eso fue en épocas modernas. El primer grito como tal y lo más difícil fue su fundación como tal. Sí, Sí, pero es también ahí necesario tener en cuenta partimos las de, épocas modernas porque también se ve influenciada las del antepasado y No, por claro, lo tanto claro. es O sea, ellos necesario han tener en cuenta conservado eso. su cultura de una manera extraordinaria. No Porque se han tuvieron que luchar dejado. durante mucho tiempo por eso, por su libertad y por mantener sus costumbres vivas, porque en América no hay más sitios así, porque allá la cultura de razas, pues, no, ya no, todo es una mezcla, ¿sí me entiendes? O sea, ya no se mantiene las costumbres originales, las raíces que nos llevaron a nosotros ser un país. sí, claro. Mm. Bueno, y pues para concluir este pequeño video, también tenemos que hablar, también pues para concluirlo ya podemos hablar de el territorio libre, que si algún esclavo llegaba a pisar esa tierra, se convertía automáticamente en libre. Muchas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy acá reunidos. Un placer hablar con ustedes. Muchas gracias a todos Gracias. Lo nuestros mismo. visores. Igualmente.